Le damos la bienvenida y agradecemos su asistencia a este seminario permanente de Ambiente y Sociedad, coordinado por el doctor César Padilla Altamira, la doctora Ivonne Muñoz Morales y su servidora Emilia Lara. Vamos a tener nuestra cuarta sesión del ciclo anual Relaciones Hidrosociales en el México Contemporáneo. Vamos a tener la participación de la doctora Francia Elizabeth Rodríguez Contreras, adscrita al Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Va a presentar brevemente su semblanza para darle paso a su ponencia. Al final tendremos una sesión de comentarios y preguntas para que puedan participar, ya sea a través del chat o directamente levantando la mano. La doctora Francia Elizabeth Rodríguez Contreras es doctora en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas de la Universidad de Guadalajara. Es candidata del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde el 2023. Es investigadora postdoctorante desde el 2021 del CONACYT en el proyecto Monitoreo Científico y Comunitario de Insectos Acuáticos en los ríos Cuitzamala, Purificación y Marabasco para implementar reservas de agua. Está adscrita al doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Es fundadora también de la Asociación Civil Laboratorio Hipatía, Análisis e Investigación y Divulgación Científica de Recursos Naturales. Ha trabajado el tema de la contaminación ambiental por vinazas de los ríos Tonaya y Tuscacuesco. Ha participado en temas de desarrollo económico y productivo con grupos de mujeres de la región del sur de Jalisco. También participó en el proyecto de reconfiguración agroecológica, alimentaria y de salud para revertir un probable daño renal y neurocognitivo asociado a la presencia de plaguicidas en niños y niñas de localidades rurales de Jalisco, específicamente con grupos de madres y mujeres, y es miembro activo de las redes de Macro Latinos, Sociedad Científica y Mexicana de Ecología y la Red Nacional de Monitoreo y Reservas de Agua. Actualmente promueve y fortalece el tema del monitoreo ambiental utilizando insectos acuáticos en la región Costa Sur de Jalisco. Te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación, Francia, y estamos ávidos de escucharte. Al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Está lista? ¿Sí me pueden confirmar? Ok, bueno. Pues muchas gracias. Ya presentaron el título de la ponencia. Bueno. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Entonces ahí, pues sea levantando la mano o así directamente. Cuando hablamos de animales que habitan en un río, ¿a cuáles se les viene primero a la mente? ¿O cuáles conocen? Peces. Peces, ajá, Anfibios. anfibios, Insectos. insectos. Bueno, también están por ahí los moluscos o los crustáceos, ¿verdad? Pero sí, muy, muy rara vez mencionan lo de los insectos. Bueno, hay otros organismos que son pues menos difundidos, pero no menos importantes, y exactos son los insectos acuáticos. También se pueden incluir dentro de los macroinvertebrados acuáticos. Eh, eh, Dentro de los macroinvertebrados acuáticos que tienen la característica de que miden más de 5 milímetros. Entonces, esa sería como la característica. Y, y bueno, todos los de por acá, del lado derecho, serían insectos. Los insectos acuáticos, a diferencia de los terrestres, son los que pasan al menos alguna etapa de su ciclo de vida asociada al agua. Puede ser toda su etapa o una etapa nada más. El tiempo de desarrollo va a depender de la especie
de condiciones climáticas o ambientales y también de la comida disponible. Pueden durar algunos en todo su ciclo, desde unas semanas hasta unos 3 años, por ejemplo. ¿Cómo distinguimos a los insectos de los demás organismos? Bueno, en general se divide en 3 partes, el cuerpo de un insecto, que es la cabeza, el tórax, con 6 patas en total. Entonces, con eso lo diferenciamos de otros organismos, ¿no? Entonces, los insectos tienen 6 patas y un abdomen que es pues más abajo, ¿no? O sea, que sería más acá abajo. También pueden tener antenas y algunas terminaciones en la parte final del abdomen que son pues de distintas maneras, sí, de distintas formas, y adaptaciones para tener este intercambio gaseoso. En este caso son estas aquí. Pero varía, depende de cuál insecto estemos hablando. Habitan en diferentes ambientes, puede ser desde ríos y arroyos, lagos, lagunas, charcos, también en ambientes fitotelmas, que los ambientes fitotelmas son cavidades de la naturaleza, como flores que tienen como forma de cono, o huequitos de los troncos, de las rocas, en donde almacenan agua y bueno, pueden tener, ahí pueden desarrollarse algunos de los insectos. También los podemos encontrar en aguas subterráneas o en los cenotes. Son muchos menos, pero también ya han colonizado estos cuerpos de agua, así como en aguas termales. Muy poquitos, pero también ahí los podemos encontrar. Entonces, en una columna de agua, vamos a pensar en un lago o un río, ¿dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar patinando en la parte de arriba. No sé si les ha tocado ver en algún lago o en algún río, si el agua está un poco calmada, que andan unos patinando por ahí. Bueno, los podemos encontrar ahí. Los podemos encontrar también en la columna del agua, que serían estos, nadando libremente, vamos a decirlo así, y también adheridos al sustrato, es decir, abajo de las piedritas o en las piedras o en la vegetación sumergida. Entonces, eh, los podemos encontrar en esos sustratos. Los podemos clasificar de acuerdo a la manera en que se mueven. Por ejemplo, hay unos que son nadadores muy ágiles, hay unos que nadan así como de espaldas, y bueno, hay de muchos, pero es por poner un ejemplo. Están otros que se detienen o se agarran, vamos a decirlo así, a las rocas o al sustrato y pues no se los lleva el agua, ¿no? La corriente del agua no se los lleva porque se agarran fuertemente. Están otros que pueden caminar o reptadores que les llaman sobre las mismas piedrecitas, ¿no? Entonces son así pequeñitos y bueno, por ahí desplazándose. Están otros que se suben o trepan a la vegetación acuática sumergida, a las plantitas y bueno, por ahí van a andar trepando. Hay otros que se entierran en el lodo. A veces pareciera que no hay nada ahí, pero bueno, están ahí escondidos y lo hacen principalmente eh, para camuflarse y esperar que pase algún otro insecto o algún otro organismo para comérselo, ¿no? Entonces, están los patinadores, los que les decía al inicio, ¿no? Que van a estar patinando en la superficie del agua. Luego están otros que son flotadores, que no se desplazan como libremente o no pueden controlar los movimientos, sino que el agua se los lleva, pero pues estos principalmente están en donde el agua está quieta. Aquí tenemos un ejemplo de los que conocemos como los zancudos, que nos pican y nos transmiten enfermedades. Bueno, esos son unos que se quedan quietos. También se pueden agrupar de acuerdo a la función que cumplen en el ecosistema acuático. Están los raspadores, que estos tienen modificadas sus mandíbulas o su aparato bucal para raspar las algas, básicamente. Luego están los fragmentadores, que estos, vamos a
fraccionan las hojas, la hojarasca que cae de la vegetación ribereña de los árboles que están a los lados del río. Entonces caen las hojas y esos los despedazan o los desbaratan, los hacen más en porciones más pequeñas para que estén disponibles para sea los colectores o los filtradores. Entonces, estos los fragmentan, ¿no? Las hojas más grandes las hacen más pequeñitas, como en menos de 1 milímetro. Entonces, los colectores y los filtradores, los colectores, pues lo colectan, ¿no? De donde caen estos pedacitos más pequeños y bueno, lo colectan y se lo comen. Están los filtradores. Los filtradores, por ejemplo, tienen adaptaciones para filtrar como una coladera, vamos a decirlo así, del agua que pasa, el agua va corriendo, y entonces es como si tuvieran una coladera. En este caso, esta familia que está aquí, con esta parte que estoy poniendo en el puntero, se adhiere al sustrato, a una roca, y en la parte de la cabeza tiene como unos cepillos, entonces por ahí, si se puede, pues sí, filtra y ya de ahí se alimenta. Están los depredadores, que los depredadores pues básicamente pues se comen a otros insectos, ¿no? Se los tragan. Hay otros que les inyectan enzimas y los adormecen, para que queden, pues sí, para que se queden atarantados y se los puedan comer. Eh, Estos organismos son importantes, pues, debido a su gran diversidad. Hay de muchas especies y sí, esto si lo comparamos con grupos como los peces o los moluscos. Entonces también se consideran importantes consumidores primarios y secundarios, porque, bueno, pues como les comentaba, ellos empiezan a descomponer y alimentarse de la materia orgánica que cae en el río. También son importante fuente de alimento de los peces, los chacales y otras especies como anfibios, aves. Entonces, pues juegan un papel importante en el control de la productividad primaria y la descomposición de la hojarasca, ¿no? Entonces, porque si no estuvieran estos, el agua se acidaría de tanta materia orgánica que ingresa constantemente las hojas que caen en el río. Si nadie se los comiera, entonces el agua estaría, pues se empieza a pudrir, ¿no? Por las hojas. Otros rasgos que quiero comentar acá son los de importancia social, porque, bueno, ya estaba mencionando que son alimentos de los peces, por ejemplo, ¿no? Que después nosotros nos comemos a los peces directamente. También son importantes en el monitoreo biológico de los arroyos. Por otro lado, la mayoría de los adultos de los díptera, de los mosquitos, pues pican a las personas. Por el contrario, hay otros de estos mismos grupos, como son los odonatas o las libélulas, megalópteros, coleópteros, que son los escarabajos, o hemíptera chinches, que se comen ahora a estos mosquitos. O sea, entre ellos, pues se comen a los que nosotros nos molestan. Algunos díptera o mosquitos y también otros tricóptera pueden transmitir enfermedades o provocar reacciones alérgicas. No son tan conocidos. Los que sabemos pues son más bien el de los mosquitos, ¿no? Pero bueno, hay que mencionarlo. Tienen importancia económica porque algunos de ellos son utilizados para alimento de las personas, como entomofagia. Eh, Por ejemplo, que aunque le llaman huevo de mosca de agua, bueno, no es una mosca, es una chinche, pero bueno, y se conoce como caviar mexicano. Hay otros ejemplos de otros organismos, y esto no es reciente, sino tiene tiempo que algunas culturas lo consumen y lo consumían. También se utilizan algunos como alimentos para mascotas, para peces, tortugas, aves, ¿no? Entonces, utilizan estos organismos como proteína.
ya lo había mencionado, como plagas. Por un lado pueden ser plagas, pero por otro lado otras especies pueden servir de control de estas plagas. Las plagas no solamente pueden ser para nosotros los humanos, sino también, por ejemplo, algunas moscas en el ganado pueden ser una plaga tan grande que no los deje comer. Entonces, como no deja comer a las vacas, pues no engordan. Entonces, digamos que tienen pérdidas económicas o no tienen los aumentos esperados, ¿no? Esto está reportado. En algunos usos medicinales, algunos. En la polinización, recientemente se han hecho investigaciones que también contribuyen con la polinización, no en gran medida como otros grupos, pero bueno, también. Y como para la joyería artesanal, les voy a platicar en un momento más de estos, que están del lado derecho, pero estos tricópteros eh, producen una seda y se hacen casitas en su cuerpo. Entonces los ponen en bandejas como de pepitas de oro o como ven ahí de otras piedras preciosas. Entonces ellos hacen su casita y cuando se van a convertir en adultos dejan ahí su casita y bueno, ya tienen ahí un pendiente o un dije, ¿no? Este, para un collar. Bueno, em, para estudiarlos podemos tener que hasta qué nivel taxonómico, ¿no? Podemos tener, bueno, vamos a ir desde dominio, reino, filo, clase, que ya es la clase insecta, donde es de las que les estoy hablando. Entonces, después va a seguir el orden, su familia o familia, género y especie. Para un biomonitoreo, nosotros llegamos a nivel familia y como clase general. Entonces, vamos a ver algunos órdenes de insectos acuáticos. Tenemos el orden Ephemeroptera, que también se le conoce como efímeras. Efímeras, este nombre lo recibe porque cuando es un adulto, bueno, de la ninfa es acuática, o la larva es acuática, y cuando es adulto ya es terrestre volador. Entonces, cuando es larva puede vivir algunos meses dentro del agua, pero cuando es adulto puede vivir desde unos minutos, solo salen a reproducirse, o algunos días, pero los adultos incluso no tienen el aparato bucal desarrollado porque solo salen a reproducirse y a morir. Otra característica también de estos como adultos eh, es que a veces les llaman, en el hemisferio norte le llaman moscas de mayo porque, bueno, no son moscas, pero en mayo tienen unos vuelos nupciales que se ve como una nube de todos estos insectos volando así cerca del río, ¿no? O sobre el río. Y bueno, esto se le llama vuelo nupcial. Están los tricóptera, que estos se les puede nombrar arquitectos subacuáticos, es uno de los nombres que reciben, y la característica de ellos, como les comentaba, es que, bueno, son parientes de las mariposas porque producen seda, tienen esta capacidad de producir seda. Entonces, bueno, las larvas, todas las larvas de este orden viven dentro del agua y los adultos son terrestres voladores. Eh, entonces, con esta seda, como son muy frágiles, se construyen un refugio que puede ser de hojas, como vemos esta, puede ser de hojas, puede ser de granitos de arena, pueden hacerse también como una funda que con la misma seda, digamos, la tejen y pues se les pegan un poquito de granitos de arena. Hay otros que son de tronquitos. Hay unos que no construyen. También estos hacen lo que equivaldría, hacen como una red, algo así como una telaraña, pero no es de araña, abajo, en el fondo del río, entre las piedras. Entonces ahí lo pegan a esta red y bueno, por ahí atrapan la comida que va pasando por la corriente del agua.
Está el orden Odonata, que es lo que conocemos como libélulas o caballitos del diablo, porque las larvas, todas las larvas de las libélulas o caballitos del diablo son acuáticas, viven en el agua. Ya de adultos son terrestres voladores, son depredadores voraces. Y bueno, podemos encontrar las que son las libélulas, que son un poquito más anchas, no puse la foto, pero son un poquito más anchas, o los caballitos del diablo como este que está aquí. Está el orden Plecóptera, a este le llaman mosca de piedra, porque cuando están adultos se quedan como quietas en las piedras alrededor del río. Entonces, igual, las larvas viven en el agua y de adultos son terrestres voladores. Se les asocia a estos organismos con aguas limpias y bien oxigenadas. Entonces, a veces la presencia de estos nos puede indicar que la calidad del agua del río es buena. Está el orden Megalóptera. Estos tienen diferentes nombres. Eh, Estas de acá, por ejemplo, parecen patas, que son sus branquias. Entonces, a veces yo he escuchado que les nombran 100 pies acuáticos, pero no son patas, son agallas, solo tienen 6 patas. Entonces, son muy grandes y los utilizan así como larvas para pescar como anzuelo para pescar. Entonces, pues son de los insectos más grandes del mundo y, por ejemplo, de adultos pueden llegar a medir hasta 18 centímetros. Eh, el orden Lepidoptera, son las polillas, o el orden es de las mariposas, pero estas que son acuáticas son polillas. Hay más, este orden tiene también familias representantes terrestres, pero pues en este caso yo solo les estoy mostrando acuáticas. Entonces son poquitas familias, pero también están presentes. Y bueno, pues estas son así muy blanditas. No es tan común encontrarlas, pero sí hay. Está el orden Hemiptera, que son las chinches acuáticas. Estas, pues tanto chinches podemos encontrar tanto terrestres y también acuáticas. Em, Estas, pues tienen como un pico que eh, con este pico, vamos a decirlo así, inyectan como un tipo de veneno a sus presas y son los que los dejan como paralizados y entonces se los pueden comer. Entonces, estos, por ejemplo, podemos encontrar tanto larvas como adultos dentro del agua, las que son acuáticas. Está los coleóptera o los escarabajos, pues escarabajos acuáticos. Entonces, bueno, los coleóptera conocemos o son como los más populares, los terrestres, pero también hay unas familias que son acuáticas, meramente acuáticas. Entonces, podemos encontrar de estos tanto las larvas acuáticas y luego el adulto terrestre volador, o larvas y adultos como acuáticas, o solo los adultos de larvas son terrestres y luego regresan al agua como adultos. Son menos, pero también hay. El orden Diptera, en este orden se incluyen a las larvas de las moscas y los mosquitos. Pues las larvas de las moscas y los mosquitos, en este caso, bueno, los díptera siempre necesitan un sustrato húmedo, que pues a veces los hemos encontrado, principalmente las moscas, ¿no? En fruta, en descomposición, en alimentos o en otros sustratos así, pero bueno, de adultos ya son terrestres voladores, entonces también hay unos que están exclusivamente en el agua. Ok. Eh, Vamos a hablar ahora de la bioindicación de la calidad ecosistémica. Entonces, para evaluar la calidad de los ríos o de los cuerpos de agua, podemos utilizar peces, algas, aves, anfibios o vegetación ribereña.
Pero pues en este caso yo les voy a hablar de los macroinvertebrados acuáticos, en específico de los insectos acuáticos, pero no quise dejar de resaltar que no son los únicos para evaluar los cuerpos de agua. Entonces, algunas de las características que los hacen ideales para este monitoreo es que tienen diferentes grados de tolerancia a la contaminación o alteraciones. Es decir, son tan diversos como los insectos acuáticos, son tan diversos como los insectos terrestres, tienen demasiadas familias, tienen muchas familias. También, entonces, como tienen tantas familias o especies, hay unas que son muy tolerantes, es decir, que si lo pongo acá en esta línea, son muy tolerantes. Si el agua está muy contaminada o si el río tiene muchas alteraciones, ellos van a resistir. Hay otros intermedios, ¿no? Que van subiendo, y hay otros que son más sensibles. Es decir, si el agua se contamina, entonces ellos van a dejar de vivir. No los vamos a encontrar ahí. Entonces, bueno, tienen como todo un rango tenemos tantas familias que, bueno, tienen todo este rango. Esa es una característica. Otra característica es que son un tanto sedentarios porque, a diferencia de los peces, pues no pueden desplazarse grandes distancias porque son pequeñitos, a menos que se los lleve el río por una crecida o una tormenta o por algún otro disturbio en el río directamente. Entonces tienen ciclos de vida desde 1 mes hasta 3 años. Entonces, esto nos puede reflejar cambios en el ambiente del río a mediano plazo, vamos a decirlo así. Aquí quiero hacer una diferenciación con monitorear con estos organismos, hacer análisis con parámetros físico-químicos. Si vamos a un río a hacer un análisis físico-químico, tomamos la muestra de agua, el río pues sigue fluyendo, entonces la muestra de agua que nos llevamos ya no es la misma agua de la que pasa 1 hora más tarde. Entonces yo me llevo esta muestra de agua al laboratorio a hacerle los análisis y 1 hora más tarde, que en lo que yo llegué ya al laboratorio, pues empiezan a vertir las descargas de aguas residuales, ¿no? Los empiezan a vertir drenajes ahí. Y después sale el análisis, el agua, no, pues muy buena calidad, porque aguas arriba venía buena, pero ahí en ese punto, pues, están contaminando, pero simplemente dejaron de contaminar en el momento que iban a ir a tomar la muestra. Entonces, eso, el parámetro físico-químico así como tal, pues no me va a reflejar cambios o algo más allá, ¿no? Entonces, estos organismos, pues como ellos viven ahí, si encontramos solo tolerantes, pues quiere decir que algo está pasando, aunque el análisis físico-químico no lo refleje de manera inmediata, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, son fáciles y baratos para hacer el monitoreo y la identificación, porque podemos usar, si es como de colecta científica, pues se pueden usar redes y bueno, ya en el laboratorio algunas claves, pero también pueden usarse otros instrumentos más sencillos como una coladera, unas pinzas y algunas claves para identificarlo. Entonces no se necesita mucha especialización o capacitación para hacer un monitoreo con estos organismos. Por otro lado, si se colecta lo especificado, no tiene un impacto en los organismos como tal. O sea, nosotros con monitorearlo no nos vamos a volver como, no los vamos a perturbar, pues, porque a veces una crecida se lleva más organismos que lo que nosotros podemos colectar. Son alimento de peces y otras especies importantes económicamente, ya les había comentado, pero esta característica también se toma en cuenta para decir que son bioindicadores, ¿no? Y bueno, son abundantes y ubicuos, quiere decir que hay muchos, o sea, son muchas familias, son de diferentes, pero también son bastantes, son muchos. Los insectos, pues son muchos. Y ubicuos es que los podemos encontrar en todos los tipos de ríos o
ambientes de agua, como ya les comentaba al inicio. A veces hay unos ríos que son más pequeños y no llegan los peces ahí. Bueno, estos organismos sí llegan hasta allá. Bueno, ya les había comentado, no todos tienen el mismo nivel de tolerancia a la contaminación y es muy utilizado con estos organismos y otros que se utilizan como bioindicadores, utilizar este semáforo, o sea, manera de semáforo, podemos tener como el resultado de cómo está el río. Entonces, esto a manera de semáforo es es muy bueno a la hora de dar estos resultados a manejadores o tomadores de decisiones. No les voy a decir, ay, encontré 50 tricópteros y 20 dípteros. No, o sea, ya con un colorcito, mira, pues el estado del río es muy bueno o es mediocre o es malo, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, tienen algunas limitaciones el utilizar estos organismos. Entonces, uno es que es difícil distinguir entre efectos antropogénicos y también la misma dinámica natural de los ecosistemas, porque, como les decía, con alguna lluvia, pues muchos se van a arrastrar, pero estos, digamos que se respalda con monitoreos a largo plazo, ¿no? Es decir, no solo con ir una vez al río y decir, mira, esto es lo que hay, no, sino a lo largo del año. Por otro lado, en algunos sitios se cuenta con poca información de las especies locales, entonces hay que recurrir a claves de otros países. Acá, bueno, ya como comercial, ya hay una guía que está por publicarse que es para las costas de Jalisco y Colima, ¿no? Entonces, y en un monitoreo comunitario hay que tener en cuenta que, pues, sacamos los organismos vivos y a veces que tengan poca como experiencia sacándolos, ¿no? Como si están empezando apenas, pues puede no ver todos los organismos. O sea, algunos por pequeñitos no los puede agarrar. Entonces, puede ser que colecten solo los más fáciles de sacar. Entonces, esa es como una de las limitaciones que, pues, hay que estar, al pendiente. Ok. Lo monitoreo en otras partes del mundo y en México con estos. No les voy a hablar de cada uno de ellos. Estos son páginas de Facebook, pero bueno, nada más. Por ejemplo, están estos en Estados Unidos. Hay más, pero yo nada más agarré así como una muestra, nada más. En Canadá, este es otro ejemplo en Canadá. Esto es en Portugal. Aquí pueden ver esto que les decía de los colorcitos y bueno, acá con unas cucharas, con lupas. En Colombia y en general Sudamérica tiene mucha presencia ya estos organismos con monitoreos. Está este otro de Perú, este de Costa Rica. Bueno, esto es un video y bueno, no está aquí, pero también utilizando estos organismos. Acá en México está en Veracruz. En México ya empezaron a hacerse más monitoreos, pero no todos están publicados. Este es otro de Veracruz. De hecho, acá desarrollaron ya una aplicación y bueno, no está abierta a todos, pero bueno, acá está por acá el ejemplo de una guía. En Jalisco, que es del tema que les voy a hablar un poquito más adelante. Y bueno, este está artículo publicado. Y bueno, antecedentes del biomonitoreo en México se utilizaron por primera vez en 1936, no como monitoreo participativo, sino como investigación científica. En el 2000 ya tuvieron se utilizaron con mayor frecuencia estos organismos. En el 2014, hace 10 años, se publicó un protocolo de muestreo de macroinvertebrados enfocado a la norma de caudal ecológico. Todavía este documento no sube a norma oficial, pero bueno, está el antecedente de cómo monitorear. Por otro lado, ok, están los organismos por separado, pero hay unos índices bióticos que
vamos a decir que integramos la información de estos organismos con algunas fórmulas, ¿no? Entonces dice, los índices son formas numéricas biológicas que generan información y criterios para evaluar la contaminación. Entonces, el índice nos va a dar un puntaje que ya se va a traducir en un significado que dice aguas muy limpias o aguas contaminadas y con el colorcito que les decía. Entonces, para hacer para decidir cuál índice vamos a utilizar, depende de la región, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Por un lado, podemos utilizar uno que ya existe. Por otro lado, podemos adaptar uno adaptar uno de otro país y lo adaptamos para nuestra zona, o se puede crear un índice nuevo desde ceros. Estos índices tienen unas métricas, que es lo que evalúa a estos organismos. No me voy a meter mucho en eso, pero nada más si quiero comentarles, ¿no? Entonces, el índice que estamos usando nosotros acá donde estoy trabajando, ¿no? Es en la costa sur de Jalisco y en el Ayuquil Armería. Entonces, propusimos este índice desde el 2018. Lo hemos estado probando. Entonces, este índice, bueno, pues nos va a dar así la calidad buena, aceptable, moderada, mala, muy mala. Entonces, con estos colores y pues es a nivel taxonómico de familia. Son los sitios que utilizamos en el Ayuquil Armería para generar este índice. Entonces, el área de estudio es las cuencas de Cuitzmala y Purificación en Jalisco. Están al sur de Jalisco y bueno, tienen pues un área de un poco más de 3,000 kilómetros cuadrados entre ambas cuencas. Las principales presiones antropogénicas de estas cuencas son la agricultura de caña y también su industria, ¿no? La caña de azúcar, la ganadería extensiva y también actividad turística en la parte costera. Entonces, estas son las presiones que tiene el agua, vamos a decirlo así, los ríos y también el agua subterránea. Algo que resaltar de las cuencas es que en el 2018 5 cuencas a nivel nacional, entre ellas estas cuencas de Cuitzmala y Purificación, fueron decretadas como reservas de agua en México para que se destinara, para que no se, ¿cómo decir? Para que se reservara un volumen de agua en las cuencas y que no se extrajera o se repartiera esta agua, ¿no? Entonces, bueno, de ahí el antecedente de hacer esto, ¿no? Entonces, en el 2022 iniciamos con monitoreo científico, pero también comunitario en estos sitios, en donde pues hubo en la primera etapa 186 personas. Entonces, estos grupos están conformados por una preparatoria. Aquí está una preparatoria en la prepa de la Universidad de Guadalajara. También un comité ciudadano ambiental conformado por adultos. Acá es la telesecundaria. En San Miguel la telesecundaria. Emiliano Zapata igual, telesecundaria. Y en Agua Caliente una secundaria técnica. Entonces, el rango de edades, pues de 12 a 17 años y de 21 a 51 años, los que han participado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues primero ir y platicarles del proyecto, de lo que estábamos haciendo y pues sí quisieron participar. Entonces, bueno, ya de ahí fue capacitarlos ir a monitorear. Entonces, para este proceso social participativo, pues generamos diversos materiales de divulgación científica, como fue pues unas hojas de campo para que fuera más fácil registrar la información. Es decir, solo lo sacamos y ya no tienen que anotar los nombres científicos, sino solamente poner cuántos y hacer cálculos matemáticos. También generamos una guía de las familias más probables a encontrar en la zona, porque pues, como les comenté, son tan diversos, o sea, hay muchas especies o muchas familias a nivel
pues sí, a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues sí era como importante acotar a las familias que estaban reportadas o que ya habíamos sacado nosotros anteriormente. Y también esta guía de insectos acuáticos que esperemos que en este mes salga ya publicada, en donde tiene información de las familias. Pero bueno, con esta información se dio la capacitación. A la par, como les comenté, se hace monitoreo científico en esta zona, pero en 10 sitios. Bueno, 9, porque hay un sitio que no ha sido monitorear, pero... entonces, por ejemplo, en el monitoreo comunitario, que fue en este año, bueno, pues el monitoreo se hace o se trata de que se hagan 6 lluvias. En este año, lo que hicimos, donde vamos, es que ellos hagan todo el proceso. O sea, al principio si es, mira, lo vamos a hacer así y ahora hay que hacerle así, hay que identificar así. Entonces ahorita es como irlos, pues dejando que ellos solos vayan haciendo este monitoreo y bueno, acá estoy poniendo los nombres que se pusieron ellos, por ejemplo, ellos Insectos al Descubierto, San Miguel, Guardianes del Salto, Prepa Villa o los elegidos de purificación. Otros avances en la región, pues es que hemos dado talleres más a profundidad de cómo monitorear con algunos, con actores de la región, eh, de la misma universidad, de la Universidad Intercultural de Colima, Fonora C, las juntas intermunicipales de Jicosur, que es el territorio en donde estamos, en la Jicosur, también la Gira, Comisión de Cuenca Yuquilar Mía, y directores de ecología o lo que equivale a eso, también de Limón, de aquí de Autlán. Ok, ¿qué estamos proyectando con este monitoreo comunitario? Bueno, la vinculación de estos grupos con la JICOSUR para que ellos adopten estos grupos, le den seguimiento y respaldo a los mismos, también para que nos ayuden a difundir los datos en una página oficial, es decir, los datos que se generen con los monitoreos y que se haga pública la información. Por otro lado, incorporar este monitoreo a la malla curricular de las escuelas, ya que quede como de manera formal en alguna materia. Agregar parámetros físico-químicos que hagan los mismos ciudadanos y coliformes fecales, porque si bien no es que nos van a dar un indicador a largo plazo, pero sí nos pueden decir cuáles parámetros podemos, o cómo están algunos parámetros, ¿no? Algunos físico-químicos. Y pues estamos también como en eso, si abierto en eso, en buscar fuentes de financiamiento para continuar y robustecer el proyecto. La estrategia a largo plazo, pues lo que esperamos es que el monitoreo, como es un monitoreo bajo costo, pues tenga esta continuidad en el tiempo, ¿no? Entonces, que estos monitoreos pues puedan servir para alertar, digamos, o dar esta información a los tomadores de decisiones y a la misma comunidad, ¿no? Empoderamiento de la gestión de su río, porque, bueno, ya ellos van a decir, yo puedo saber cómo está mi río y para cuidarlo, ¿no? También estamos trabajando en generar más herramientas para facilitar y apoyar la capacitación, como están por salir también este mes, es la idea, unos videos para capacitar y para capacitarse en el monitoreo. Y bueno, antes de cerrar, quiero hacer una invitación a incorporarse de alguna manera en este monitoreo comunitario, que puede ser como voluntario, prácticas profesionales o tesis, ¿no? De licenciatura o posgrado, para apoyar o fortalecer o diversificar este monitoreo participativo este año. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, también, bueno, quería hacer alguna dinámica, pero no sé, por un lado el tiempo y por otro lado
la opción de conectarse a internet desde una computadora, nada más para hacer una práctica de identificación, pero si no, también, bueno, por aquí les mando el link y ya para si alguien lo quiere hacer después de esta página. Sería todo. Pues como Muchas tú nos gracias. indiques, Francia, si quieres hacer la práctica que dice el ¿Sí? público. Nada más es uno, a identificar esa. Ah, ya alguien dijo que sí. Les voy a bueno, pueden poner nada más macroinvertebrates, o sea, macroinvertebrates.org y les va a dar esta liga. A ver, si no, voy a entrar aquí y ahorita la pego en el chat, la liga. Sí, ya ingresamos. A Sí, ver, sí, entra. ¿sí? Sí, Sí. Ah, bueno. Entonces, a ver, déjenme voy aquí donde estoy. Bueno, ¿le soplo cuál orden? hay que identificar esa. Sí, bueno, sí, igual les puedo decir cuál orden es. Ahí están varios, pero, Es la libélula, ¿no? ajá, sí, es una libélula. ¿Y cuál familia? Odonata. Odonata, ajá, entonces van a entrar a este. O sea, hay que darle un clic ahí y ya buscar. Esas fotos de esta página están muy, muy bien, muy bonitas. No son todas las que encontramos acá en la región o en el occidente de México, pero, bueno, pero están. Ya si alguien tiene el nombre. Ay, ah, Cola de tenedor. Fork tails, ¿será? ¿Cómo te aparece el nombre? ¿Bollería? ¿Cómo? ¿Bollería? Ah, Mm, no. mm, Calopterígidos. esa, ajá, sí. Calopterígidos. Calopteris. Ah, sí, Calopterígide. Ajá. Ya, bueno, nada más, eso sí, Tienes Liz, ganadora de una ahora que se publica. Entonces, ¿dejo de compartir pantalla? Sí, muchas gracias. No, gracias a Gracias, usted. doctora Francia. Además cerramos con esta práctica muy divertida. Eh, bueno, en este momento abrimos el espacio para si hay dudas, preguntas, comentarios. Ya Joshua ha levantado la mano, entonces podemos comenzar con él. Tienes la palabra, Joshua. Pues muy buenas tardes, gracias por la presentación, doctora, gracias por tu chamba. Yo creo que eh, pues hay mucho potencial, representas mucho una frontera de conocimiento que de hecho nosotros hemos visto como un obstáculo o un cómo llegar y creo que pues tengo unas preguntas sobre la ciencia de la frontera, dónde estás y cómo... em, que puedes decir específicamente con insectos, ¿no? Por ejemplo, con la doctora Emilia aquí tenemos pues las preguntas. Si hay indicadores que dice que la casa está expuesto a algo, ¿no? Que un indicador, un insecto que podemos utilizar también nosotros sacamos filtros y tipos de humedales, entonces indicadores que nos dice cuándo hay descargas de metales pesados o cuando hay cosas específicas, ¿no? Si pueden empezar a decir, mira, nos inspiramos mucho en Rusia, había experimentos con insectos en las descargas de aire de unas plantas de electricidad o de energía y unos congrejos que monitorean el agua de descarga. Y está bien interesante porque está en vivo, ¿no? Y está en línea y pues se da
pues resultados en tiempo real. Nosotros, pues es un cuello de botella para innovar y buscar soluciones porque cuesta casi 13,000 pesos para una muestra buena de todo lo que queremos saber del agua, ¿no? Pues yo creo que dejarlo abierto para escucharte de la frontera de esta investigación que tienes, pero también cómo podemos también, ¿no? La control de otros insectos con estos predadores, ¿no? Que hay maneras de empezar a trabajar con los insectos y comunicar con ellos y que pues ocupamos gente como usted que pueden identificarlo. Yo no puedo identificar cuál es cuál, entonces, pero te dejo así. Gracias, felicidades. Yo creo que tu tema es de importancia hacia, ¿no? Yo creo que es muy importante y representa algo que necesitamos lograr. Ah, gracias. Gracias, Joshua. No entendí de dónde o qué es lo que están trabajando o de dónde o qué tema. No me quedó muy claro. Ah, ok. Nosotros trabajamos en 12 comunidades aquí en Jalisco con Río Ah, Santiago y ah, trabajamos en acceso del agua limpia y mm, tratamiento de descargas y ah, innovaciones del ajá, nivel de comunidad y tratamos evitar expertos y tratamos pero un cuello de botella es llevar muestras de agua continuamente para este momento tenemos pues un presupuesto gigante para puras muestras de agua. Creo que podemos comprar muchísimos insectos y tener mejores resultados. Pero no sé, estoy imaginando un frontera donde podemos aplicar eh, sí, tipos de insectos para que nos comunican cuando hay pesticidas en el garrafón, por ejemplo. En esta región de Ocotlán hasta Salto hemos encontrado y otros han encontrado herbicidas en ujú, garrafones, ¿no? Entonces, que las purificadoras pueden tener un congrejo o un insecto que está en la salida y nos dice todos los días si todavía está bien el agua. No sé, estoy imaginando potenciales de ok, esta línea de investigación que tiene mucho a ver con la crisis que estamos confrontando. No solamente a documentar la ecocidia que estás haciendo, que estás monitorando, pero también utilizar esta rama de investigación como una herramienta para que fortalecemos la potencial de las comunidades que no tienen que esperar UDG llegar mm, o mm, CIETEC a llegar y sacar una muestra y esperar un mes para que nos dice si ah. está bien o no. Gracias. Ya, gracias por el contexto. Como tal, así, bueno, son más utilizados para ríos o cuerpos de agua, ¿no? No tanto para una purificadora o agua potable, pero sí se tiene esta ventaja de en el río, pues sí, estarlos monitoreando constantemente. Acá nosotros hacemos el monitoreo en secas y en lluvias, pero también hay otros lugares en donde cada mes hacen el monitoreo con estos organismos y no es tan difícil. Se ocupa pues capacitar a la comunidad, capacitarla, ¿no? Decir quiénes quieren ser. Todo esto es voluntario, lo que yo hago, no es que alguien reciba un pago de ellos o algo, sino pues son en escuelas, ¿no? Y un grupo de adultos. Conozco en otras áreas, ¿no? Donde pues son adultos y son voluntarios, a veces van algunos, a veces no, pero también, por ejemplo, la zona en donde estoy, se puede decir que es una zona conservada. O sea, los índices siempre me dan buena calidad, de manera general, ¿no? Acá donde estoy. Pero también tengo experiencia de otros colegas que cuando el agua o las condiciones de la cuenca, ¿no? Están en riesgo, entonces ahí sí se ponen de acuerdo más rápido y hay más interesados en ir y monitorear y hacer estas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que es el caso, bueno, no lo creo, sino es el caso que me comentas, ¿no? Entonces, se pueden hacer estos monitoreos. eh, Se tendría que hacer como algún estudio primero de ver o buscar si ya hay antecedentes para empezar. Les aconsejo eso, ¿no? Que hagan una búsqueda pues de otros estudios que ya se hayan hecho en la región, qué organismos hay o qué organismos suele haber y si no los hay, pues empezar, ¿no? El chiste es como empezar,
ver qué es lo que hay. Ah, bueno, a ver, y eso lo cotejas de alguna manera con los indicadores físico-químicos, metales pesados o pesticidas. Y entonces a partir de ahí ya se empieza a generar esta información para decir, ah, mira, están así, si están haciendo tanto saneamiento, entonces a ver si están mejorando los organismos que estamos encontrando, porque puede ser, o sea que el índice, el índice nos va a medir la composición de la comunidad, o sea, de todo el ensamble, no solo uno, pues solo encontramos uno, solo encontramos, no, si nos sacamos 120 organismos y entonces, ya esos 120, pues vamos a ver de cuáles eran y cuántos eran, ¿no? Entonces ya hacemos los cálculos para ver cuál puntaje tiene cada uno, entonces ya nos da el colorcito, entonces eso puede mejorar o puede empeorar o puede mantenerse, entonces, pero sí se puede. Entonces, así como tal que me digan, solo con este organismo voy a saber cuál pesticida es, eh, puede ser porque yo he visto ya algunos artículos en donde sí se enfocan en decir, mira, esto, alguna familia y la relacionan con un metal pesado, pero no hay tantos, no hay tantos estudios, entonces yo creo que al momento no se puede hacer esta relación, porque si bien se puede hacer estudios de metales pesados o pesticidas triturándolos, pero ya tiene un costo, o sea, ya hay que llevarlos a analizar al laboratorio. Este monitoreo es ahí directamente, o sea, en el campo, en el río, sacas, identificas y ya tienes el numerito. Y por la comunidad, pues no. No sé si respondí. Y si no, pues aquí sigo. Gracias, doctora Francia. Bueno, ahora ha levantado la mano la doctora Emilia. Adelante, Emilia. Gracias, doctora Francia, y muchas felicidades también por la presentación. Yo tengo muchísimas dudas porque también como estamos en esto de relacionar la calidad ambiental con la salud, pues y de una manera participativa, pues este tipo de herramientas le vemos un gran potencial en la misma región que comenta el doctor Josh. Y bueno, una pregunta así muy sencilla. ¿Cuál es el rango de tamaño de estos insectos? Porque eso podríamos como enfocar con qué tipo de población nos puede servir esta herramienta. A lo mejor, si los insectos son desde 1 milímetro hasta 5 centímetros, pues a la gente muy adulta a lo mejor no me va a funcionar mucho. Pero esa es una pregunta como muy sencilla. La otra es, nos dijiste que la plecóptera es un indicador de buena calidad de agua. ¿Hay algún ejemplo que podamos ubicar de decías, bueno, con un insecto no puedes decir que hay a metales pesados y demás, pero sí, por ejemplo, si predomina tal insecto, es porque ya hay mucha contaminación, ¿no? O hay mucho disturbio en la calidad del agua. ¿Cuál sería ese ejemplo? Y si hay bibliografía que nos hable de insectos que puedan como limpiar o revertir algunos de estos disturbios. Decías tú, bueno, sirven para el control de plagas, algunos, pero dentro del agua también hay como insectos que puedan mejorar la calidad. No sé si mediante estos procesos que hablabas de filtración o algo así, te lo hablo totalmente desde el desconocimiento. Y la última pregunta, que es más en base a tu experiencia, ¿qué pasa cuando tus participantes, estos jóvenes, estos estudiantes, comienzan a conocer la calidad de su cuerpo de agua o el cuerpo de agua en el que están trabajando? ¿Qué tipo de preguntas o qué genera en ellos saber que hay buenos, malos, quieren encontrar más insectos benéficos? Bueno, o sea, que sean mayor diversidad o ¿qué inquietudes le causa a la gente cuando acceden a este tipo de información? Que la pueden producir ellos mismos. Sí, ya se me olvidaron las preguntas. No, la primera. ¿El rango de tamaño? Sí, son pequeñitos, entonces ocupan lupas. También por eso se escogieron a los de secundaria, aunque hay adultos también que les gusta y a ver, no, y yo aquí y allá. Entonces, hay de todo, pero sí, son muy pequeñitos,
Pueden ser desde 1 milímetro hasta, así, casi como así lo dijiste, ¿no? 5 centímetros. O sea, son más bien de 1 centímetro. Depende también a veces. Hay algunos cuerpos de agua que sí son como más pequeñitos, pero bueno, pero sí, ese es el tamaño. El otro era, Un ejemplo de indicador de mala sí, calidad. sí. Por ejemplo, a ver, si quieren les comparto. Hay sitios, que predominan, solo díptera, que son, no siempre, pero los díptera, los quironómidos, a ver, me ha tocado muy pocos cuerpos de agua, yo creo por las condiciones o en donde estoy, donde he monitoreado, pero esos, indican descargas de aguas residuales. O sea, de 100, porque hasta 100 nos detuvimos, porque solo de esos encontrábamos. El río se veía muy bonito, había vegetación ribereña, o sea, la vegetación era muy bonita. Entonces, a simple vista, el sitio, dices, está bien, pero ya adentro, incluso, hicimos a la par, monitoreo de los fisicoquímicos, pues salieron mal, ¿no? Pero de peces, y en peces salió buena, porque pues los peces a veces usan estas descargas de aguas residuales como alimento. Entonces, aunque también son usados como indicadores, pero pues ellos tienen más movilidad. O sea, aunque no haya tanto oxígeno, pues a veces los peces van por comida y pues se mueven, ¿no? Más rápido. Entonces estos organismos no. Entonces sí, los quironómidos y en especial cuando están rojos. Cuando están rojos se ponen así porque hay falta de oxígeno. Entonces esos asociados con descargas orgánicas, descargas con drenajes, ¿no? Así. Y luego, ¿cuál era la tercera pregunta? ¿Qué reacciones ha habido de tus participantes ya al conocer Sí. estos? Mira, reacciones ha habido de todo. De hecho, cuando inicié yo el doctorado, yo quise hacer esta investigación así desde participativa. No lo hice, fue solamente científica, porque como que me dijeron que no, de momento no, porque había una tesis, que antecedía que había cierto desagrado o repulsión a estos organismos. Entonces, bueno, eso fue en el doctorado, no lo hice, pero ya ahora en el postdoc dijimos, vamos, ¿no? O sea, vamos a hacerlo porque eh, mientras cursaba yo el doctorado conocí una red de macrolatinos en donde se dedican a eso, o sea, una red latinoamericana de macroinvertebrados y con participativo. Entonces dije, a ver, o sea, si aquí no lo están haciendo, pero no quiere decir que en otros lados no lo están haciendo. Entonces, pues lo iniciamos y entonces cuando se hace primero este acercamiento o esta capacitación, hubo de todo. Por un lado hubo unos, todo eso vive en el río, ya no me voy a meter a bañar, ¿no? Así, o sea, hubo algunas reacciones de esas. Pero por otro lado, esta curiosidad, ¿no? De decir, ay, mira, porque ya en la capacitación, pues ya les platico un poquito más de cada uno, ¿no? Ahorita le fue como una pincelada, pues mira, son estos. Pero entonces, como el conocerlos, yo digo que hacen esto de, ¿cómo se dice? De decir, mira, o sea, como que se interesan un poquito más, ¿no? De eso, y conocer cómo está la calidad de su río, también creo que hay, como posturas o respuestas de todo. A veces los jóvenes, hay algunos que como que no les interesa, ¿no? Como el río, como comento acá, está bonito, estas zonas, sí se van a bañar, la gente, no tienen problemas de contaminación, entonces yo lo que creo es que no lo valoran. O sea, lo tienen, lo ven, pero como no han ido a otros sitios donde ya hay problemáticas, ¿no? Bueno, acá empieza a haber problemáticas de escasez, no tanto de contaminación.
Entonces, pero bueno, y los adultos sí son más sensibles a esto, bueno, ¿y qué hacemos? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? Ok, vamos a hacer el monitoreo. Bueno, ¿y qué? ¿Y cómo vamos a cuidar el río y todo esto? Por otro lado, lo que comentabas de otras reacciones, a veces tengo que pararlos y decir, ya no colecten, ya, porque se emocionan y se ponen a sacar y sacar, porque pues les gustan, ay, sí, ahora traigo de este, ay, mira, ahora encontré de este, ay. Y entonces yo, ya llegamos a tiempo, ya no saquen, ya no saquen, ay, pero mire, es que estos están más bonitos y no sé qué. Entonces, pues son esas experiencias. Gracias. Gracias, doctora. Ahora damos la palabra al doctor César. Adelante, César. Gracias, Iván. Y gracias también a la doctora. Eh, yo más que felicitar, quiero dar las gracias. A mí me ha parecido muy, muy interesante tu presentación, principalmente porque de un tiempo acá, curiosamente, me he vuelto muy amante de los insectos. Mi formación es en ciencias sociales, totalmente, pero de un tiempo para acá me ha parecido que, o sea, uno de los cambios, mencionaste sobre los... no recuerdo qué palabra utilizaste sobre cuál es el principal, digamos, estresor, o no recuerdo cuál palabra utilizaste para los insectos y pues precisamente somos los humanos. Y el uso de, por ejemplo, el uso de Sí. pesticidas ha tenido un impacto impresionante en los insectos y es algo que no se discute. Generalmente discutimos desde el punto de vista antropocéntrico, en el sentido de qué impacto tiene en la salud de los humanos, pero no en el ecosistema por ejemplo, en los insectos, ¿no? Yo lo acabo de vivir. Fui a San Luis Potosí en auto y en la zona de Lagos de Moreno, muy pocos insectos, pero en la zona ya llegando a San Luis Potosí, era increíble ver, bueno, no solo que se veían muchos, no conozco bien de familias, pero bueno, muchos insectos como polillas o mariposas o libélulas volando que se estrellaban en el auto, entonces el auto quedó todo embarrado. Pero es interesante ver que en una zona donde no hay agricultura intensiva, hay muchísimos insectos, y en una zona donde hay una cultura intensiva, no hay insectos, ¿no? Pero bueno, por eso me pareció así fascinante, por una parte fascinante, ¿no? Yo no conocía precisamente del tema de los insectos acuáticos. Y me pareció reveladora, fascinante la presentación. Y bueno, es una pregunta, tiene que ver con, ah, creo que ya lo mencionaste algo, pero ¿cuál fue tu interés por hacerlo participativo, ese monitoreo? Eh, y la otra es, si nos pudieras contar un poco sobre qué conocimiento tenían las personas, o sea, ese conocimiento previo, antes de la intervención. Siento que fue como una intervención o sea, darle conocimiento a las personas de qué tipo de insectos se pueden observar en un río, porque muchos no son perceptibles a simple vista, menos para los que estamos menos ciegos. Pero otros insectos sí, ¿no? Y la otra, bueno, son tres. Y en relación a las personas y principalmente a los adolescentes, ¿has notado algún tipo de, digamos, de que los adolescentes se estén interesando en disciplinas como la tuya? Y por último, ya ahora sí ya más entrado en el tema de los vindicadores, me llama me quedo pensando si existen perdón, este tipo de vi- monitoreos de parte de la CEA o de la Comisión Estatal del Agua. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Ok, gracias, César. A ver, de por qué iniciar con el monitoreo participativo. Bueno, creo que estamos como en una etapa, ¿no? O en esto de que no quede solo la información ahí en las tesis o en los informes o en la ciencia, ¿no? Sino hay que, pues como compartirlo y hacerlo accesible
Eso por un lado. Por otro lado, de formación de licenciatura, yo soy administrador, nada que ver, ¿no? Entonces fue en la maestría que ya me empecé a, a entrar en temas de tema de manejo de cuencas, calidad de agua con físico-químicos, y en el doctorado ya con estos organismos. Entonces, el conocer a los que están haciendo tu mismo trabajo en otros países y que lo están aplicando ya como los monitoreos, y luego ver estas ventajas que tiene frente a otros grupos, o estas características, vamos a decirlo así, ¿no? Estas características que los hacen ideales, son de los más utilizados en el mundo como biomonitoreo de cuerpos de agua. Entonces, cuando yo inicié con la investigación científica fue como ver qué había en la zona, o sea, porque no hay muchas personas que se dediquen a esto, entonces fue como, a ver, vamos a ver qué hay en la zona, entonces ya, y luego a ver qué índice vamos a utilizar, entonces propusimos un índice en el doctorado que es el que estamos aplicando. Y después fue como muy motivante el trasladar toda esta información en como a manera de divulgación, que es el resultado de este libro que está ya por salir en este mes, nos dijeron, para que esté en la FIL. Entonces, como en este libro, voy contando cómo viven, cómo son, alguna curiosidad, algo, así como que sea interesante y conocer un poquito más, con palabras no rebuscadas ni nada, ¿no? Sino conocer de cada una de estas familias. Entonces, ese es el libro, y también como cómo monitorear con estos organismos. También estamos haciendo unos videos para hacer el monitoreo y para que pueda ser a largo plazo, o para que lo puedan usar en otras regiones también, o sea, eso va a quedar libre. ¿Me dices cuál era la otra pregunta? Si la CEA o la Ah, Comisión Nacional del Agua, la ya, Estatal o Nacional del Agua, acabo de revisar un reporte sobre el agua de Chapala y creo que nada más mencionaba físico-química del agua, ¿no? ya, Sedimentos, ya, cosas por ya. el... Ya, mira, como les comenté, en el 2014 se publicó un protocolo de monitoreo, pero todavía no, nuestra normativa en México todavía no respalda estos organismos como bioindicadores. Se está trabajando en eso. Conozco algunas personas que están como haciendo ahí, como haciendo fila, o digamos, trabajando en eso para que quede incorporado en las normativas. En otros países como Panamá y no me acuerdo ahorita cuáles, pero en otros países su normativa ya los tiene establecidos dentro de los criterios. O sea, así como vas a medir el pH, pues también están los macroinvertebrados. En nuestro país es un poco complicado por la diversidad de los ecosistemas acuáticos. O sea, pues hay zonas montañosas, zonas desérticas. O sea, esto lo vuelve un poco complicado, creo yo, que por eso no ha subido a normativa, pero también sé que se estaba haciendo en algún tiempo se hicieron, pero creo que duró solamente un año nada más. Entonces aquí lo que pasa es que depende el índice que se utilice, y esos son los resultados que nos van a dar. O sea, no podemos llegar así solo, vamos a aplicar un índice y ya, sino hay que hacer como un previo estudio de cuál índice, o si no adaptar uno, a cuál podemos utilizar en alguna cuenca o región. Entonces, sí lo estuvieron haciendo, como te comento, no me acuerdo si la sea, pero la WWF tenía algunos como kits, digamos, con un catálogo y algo así para hacer algunos, sí había algunos, pero desconozco ahorita si lo siguen haciendo, pero así como tal, ¿no? Aunque pues se está empezando a difundir más, y ya hay más, todavía hace un año, 2 años, no conocía tantos lugares, pero bueno, ya hay otras zonas en que se está haciendo con estos organismos y participativo, pues, ¿no? Ujú. Gracias, qué interesante, doctor.
Pues ahora cedemos la palabra al doctor Joshua. Pues gracias. Solo siguiendo la idea de utilizar el monitoreo en el lago de Chapala, las comunidades que viven cerquita, y con la eutroficación y los momentos cuando hay, pues no sé, estoy eh, preguntando qué pasa con la eutroficación y los insectos. ¿Es una relación o también viven, o obviamente hay menos oxígeno con el alga y todo eso, pero también podemos aplicar tu monitoreo en orilla del lago Chapala y qué nos dice de eutroficación de la microalga y todo? Sí, no he hecho estos monitoreos, pero sí, sí se puede hacer. Y claro, claro que está relacionado y nos va a dar justamente por uno los cambios abruptos del oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno, pues, tiene estos picos, ¿no? Cuando Sí. están picos a lo largo del día del oxígeno, entonces, pues los que son más sensibles no van a estar ahí, o sea, se van a... Pero también obviamente relacionan con oxígeno, sí, pero también relacionan con fosfatos y nitratos o los insectos o no tanto. No, no creo. Ok, Así como alguno en específico, no. Más bien el, el agua como tal, ¿no? La luz, el sustrato, ¿no? Entonces, y sí. pues el alimento disponible, ¿no? Que ahí pues va a haber más, material vegetal, entonces pues van a estar ahí, pero también esta sensibilidad de los cambios de temperatura, de oxígeno y ya lo que lleva uno a otro, ¿no? Si no hay algunos, pues entonces, si son los que eran el alimento de otros, pues tampoco van a estar. Pues, Ya me acordé que me habían hecho otra pregunta de que si había algunos que podían limpiar o algo así, ¿no? Que metiéramos. Más bien, se busca que se tenga como un equilibrio o que entre ellos se equilibren. O sea, como lo quiero trasladar a lo de los, bueno, no sé. Eh, no solo queremos de unos, porque no funciona así, sino como todo este equilibrio. Eso es lo que se buscaría, ¿no? Porque va a haber unos que en la parte alta van a dominar, porque ahí es donde ingresa mayor vegetación ribereña, y ahí pues hay más pendiente, más abajo, y también más angosta la lámina del agua, por ejemplo, ¿no? Va a haber más abajo pues ya vienen esta materia triturada y pues tienen que dominar los colectores, así. Entonces, bueno, ahorita me acordé de que tenía una pregunta pendiente. Muchas gracias, doctora. Bianca Rodríguez, adelante. Gracias. Hola, doctora. Muchas gracias por su eh, taller. Está muy interesante. Y mi pregunta gira en torno, usted mencionaba sobre las medidas de parámetros fisioquímicos que para utilizar para los ciudadanos y los coliformes fecales. ¿De qué manera lo trabajan dentro del taller? Todavía no, pero es como nuestro siguiente paso. Vamos a hacer con unos multiparamétricos portátiles y con placas de coliformes para que ellos tomen, cuando hacen todavía no se hace, ¿eh? Todavía no, apenas lo vamos a hacer, es como para dónde vamos, para tener como complemento de cómo están las condiciones físico-químicas cuando hagan estos monitoreos. Sí, Gracias, doctora. sí, con placas coliformes, placas Petrifilm, que se hace un recuento de a 24 horas en incubadora. Gracias, doctora. ¿Por ahí alguien más? Si no, mientras se anima alguien más, a mí me gustaría preguntar, bueno, no sé si exista como o se puede hacer cuando participaron en un proyecto, visitamos algunas veces una laguna que servía como sitio de descargas residuales de una
compañía cervecera, pero la empresa nos decía que ellos cumplían como con los estándares, ¿no? Que establece CNA. Y la gente cuando íbamos a la comunidad nos decía, ellos asociaban pues como la contaminación de la laguna con un menor avistamiento de aves. Entonces nos decían, pero las aves se van porque ya está todo contaminado y ya no tienen que comer. Entonces ahora con tu presentación dije, qué interesante, en ese momento hubiera sido tal vez poder hacer pues este monitoreo porque igual nosotros no teníamos presupuesto para hacer un análisis físico-químico del agua. Y bueno, tal vez para retomarlo, pero supongo que sí hay una relación directísima con la pérdida, ¿no? De estas especies, bueno, que ya no ven los habitantes y ellos lo identifican. Ellos lo asociaban con la salinización del suelo a partir de estas descargas. Sí, sí, pues estos insectos acuáticos pues son alimento de aves, ¿no? Y hay no en la fase larvaria, ¿no? No cuando están dentro del agua, pero sí cuando emergen. Entonces, pues son alimento de aves, ¿no? De aves, que les llaman aves ribereñas, ¿no? Que están asociados a cuerpos de agua. Sí. Gracias. Bueno, acá Emilia, adelante, tienes otra duda. No es una duda, nada más más bien una petición. Igual si vuelves a dar estos talleres con algunos colegas como los que mostraste de capacitación, pues también nos extiendas la invitación por acá o para atenderla en nuestros equipos también, porque pues está con los temas muy relacionados, ¿no? Sí, o si no, también, si ustedes quieren, me invitan, pues voy allá y vamos al río y allá hacemos. Ah, perfecto. Sí, Nada más pues, estaría agendamos, genial. ¿no? Y sí. Hay que Claro, hacerlo. porque sí sería muy interesante una red de monitoreo, ¿no? O sea, pues sí, claro. Y estaría muy padre porque estamos haciendo estos videos, entonces también quiero como compartirlos, probarlos, que me den su retroalimentación. Ah, sí me sirvió. No, no me sirvió, me falta esto, me falta lo otro. Entonces, estaría muy bien y claro, nada más vemos agenda. Sí, Súper. sí. Muchas gracias. Pues creo que ya no hay participaciones. ¿Quisieras agregar algo? Ah, pues no, agradecerles su interés, su invitación, y pues estoy a la orden, ¿no? Si alguna otra cosa podemos colaborar o algo, pues aquí estoy. Y gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo cedo la palabra entonces a mi compañero, el doctor César, para que demos cierre a esta sesión y agradecerte nuevamente, Francia, que nos hubieras acompañado y nos compartas este trabajo tan importante y también tan interesante que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias, doctora Francia. A nombre del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Occidente, otorgamos la presente constancia a la doctora Francia Elizabeth Rodríguez Contreras, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, la UDG, por su participación como ponente en nuestro seminario permanente Ambiente y Sociedad con el tema Insectos acuáticos como bioindicadores de la calidad de los ríos, estudio de caso de monitoreo participativo en la costa sur de Jalisco, llevado a cabo el día 16 de octubre del 2024 en Guadalajara, Jalisco, de manera virtual. Y está firmada por nuestro director regional, el doctor Jorge Eduardo Aceves Lozano. Y pues no me resta más que otra vez agradecerle profundamente y pues mi reconocimiento, un tema tan interesante y
Y espero que, como mencionaba, espero que sea una estrategia no solo de vinculación con la comunidad, de divulgación científica, sino también de vocaciones con los jóvenes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias a todos. Los esperamos en la próxima sesión, que será aproximadamente en un mes. Muchas gracias por su atención y por su participación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.